¿Cómo están? Espero que estén bien. El siguiente video tutorial consiste en dar pincelada a diversos temas, entre los cuales están trauma a temprana edad y conducción social, funciones ejecutivas y formación de la identidad, autoestima y sistema familiar. Estos serán desglosados por diversas personas, entre las cuales están Jacqueline Jaque, Humberto Payero y su servidora, Vía Kelly Pichal. Trauma temprano y conexión social. ¿Qué es un trauma temprano? Bueno, según Arias 2015, generalmente se denomina trauma psíquico o trauma psicológico a un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, en consecuencia cambiando la estructura física, mental o emocional de esa persona. Es decir, que cuando pensamos en un trauma psicológico, nos viene a la mente un suceso que provoque un impacto emocional tan profundo que quien lo sufre no es capaz de gestionarlo. Pero cuando hablamos de trauma temprano o trauma infantil, que es a lo que queremos referirnos, no nos referimos al suceso en sí, sino a la huella que deja en la mente de una persona haberlo vivido. ¿Y dónde quedan almacenados esos recuerdos? Bueno, pues esos recuerdos quedan almacenados en el tejido cerebral, principalmente como una acción somática, esperando a que un hecho asociado o similar vuelva a ocurrir, para desatar todas esas emociones y dejar confundido a esa persona. ¿O cuáles son sus síntomas y causas? Pues bueno, los principales síntomas y causas que se pueden tomar son dificultades para regular sus emociones, o sea, ira, miedo, ansiedad, todo eso comportándose o haciendo una causa de que esa persona tenga un comportamiento autodestructivo, dejando a un ser, o sea, a esa persona como un organismo aterrorizado, donde el sistema inmunológico y el sistema hormonal del estrés estén en constante cambio. ¿Qué tiene que ver esto con educación? Ya que somos docentes, debemos saber por qué. Bueno, según la TOM, o sea, teoría de la mente, nos dice que cuando comprendemos y asociamos las habilidades o los miedos de los estudiantes, somos mejores educadores y somos capaces de intervenir. Y esto se da mucho en las escuelas. El caso de bullying, todo lo que llevan esas personas, causan traumas. Y como buenos gestores debemos saber cómo aplicarlo. Continuamos. ¿Qué es la conexión social? Según Adolf 2004, la conexión social es definida como la capacidad de construir representaciones mentales de las relaciones que existen entre uno mismo y los demás. Y bueno, ¿desde cuándo tenemos esta capacidad para representar? Desde que nacemos tenemos la cronología del desarrollo social. Este video se puede evidenciar los subcomponentes de la conexión social, como la TOM, teoría de la mente, los procesos emocionales, la percepción social, el estilo de atribucional que le doy a las emociones, la empatía que utilizo y mi cognición moral a evaluar las poses y los gestos que hacen estos alumnos. ¿Asombrado? No. Asombrado. Alegría. Muy bien. ¿Y qué pasa, chicos? Somos educadores. ¿Qué pasa en el ámbito educativo? Estas capacidades. Cuando tenemos estas capacidades de asociaciones, esta conexión social desarrollada, vemos que tenemos mayores habilidades para detención y aplicación de actividades. Por ejemplo, imaginemos que esta manzana sea una actividad. ¿Qué pasa? Hay personas que quieren ese deseo, o sea, esa manzana, quieren hacer esa actividad y hay otras personas que no. Hay que ver por qué estas personas que no, o sea, que odian esa actividad, no la quieren. Puede ser porque la actividad no le agradan o porque tengan una falsa creencia y que no se transforme en un odio, sino en un deseo por hacer esa actividad. Muchas gracias. Y en el día de hoy les voy a presentar un tema muy importante para nuestra labor como docentes. El mismo es funciones ejecutivas y formación de la identidad. Veamos. Este tema está desarrollado en un Google Sites. Para dirigirse al mismo debe hacer clic en la carpeta llamada Funciones Ejecutivas y Formación de la Identidad.
Antes de entrar de lleno al tema, debemos conceptualizarnos, sobre todo saber qué son las funciones ejecutivas y qué es la identidad. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, revisar, evaluar y regularizar todas aquellas funciones necesarias para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Y la identidad se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Dentro de esta página vamos a encontrar 3 subpáginas que son parte de este tema. Entre ellas está la estimulación de las funciones ejecutivas en el aula, gestión de las emociones, actividades y videos sobre el tema. En la subcarpeta de las estimulaciones podemos ver qué habilidades o funciones debemos tomar en cuenta en nuestros alumnos para que esta estimulación sea de manera efectiva. En la gestión de las emociones, al impartir una clase, por ejemplo, debemos ver qué emociones están mostrando nuestros alumnos y así podemos percatarnos si el aprendizaje que obtendrán será efectivo o no. En las actividades, son actividades que nos permiten gestionar las emociones. La primera es sobre el reconocimiento. En esto debemos buscar que nuestros alumnos reconozcan sus propias emociones y también que reconozcan las de los demás. Por ejemplo, si estamos haciendo alguna actividad, podemos preguntarle cómo se sienten. Y esas son actividades que nos pueden permitir tener un control mayor sobre nuestros alumnos. Lo que es identidad, autoestima y sistema familiar. Todas estas se enlazan entre sí, pero individualmente tienen un concepto diferente. Entonces, ¿qué es identidad? Es la conciencia que se tiene de sí mismo. Autoestima, el valor que nos damos como persona. Y sistema familiar, por otra parte, es la estructura social universal que está conformada por un conjunto de personas que se enlaza a través de un proceso de reproducción. Todas estas se relacionan en que la autoestima es parte de la identidad y estas se van desarrollando a través de un sistema familiar. Por otra parte, ¿qué papel juega la educación en esto? Bueno, la educación es donde los niños se van formando y se integran con otras personas. Aquí, esto se educa. ¿Qué pasa? Que la autoestima va a irse desarrollando a través de la educación y a partir de esta. Es decir, que el niño en la escuela busca su identidad y dependiendo cómo sea esta y cómo él se sienta en esta y cómo lo traten, él va a tener un tipo de autoestima. También la familia va a depender de este proceso, ya que la familia juega un rol bien importante en este proceso. ¿Por qué? Porque depende del tipo de familia y cómo traten la familia a ese individuo o a ese niño, el niño va a ir buscando su identidad dependiendo de su tipo de familia. También su autoestima va a depender de cómo lo traten y cómo sean sus familiares. Es decir, que la escuela y la familia juegan un rol bien importante en cómo será la identidad del niño y cómo también va a ser su autoestima o su tipo de autoestima. En este Google Site se han descrito 3 temas relacionados con la neuroética y por ende con el ámbito educativo. Estos temas son trauma temprano y cognición social, funciones ejecutivas y formación de la identidad y por último, identidad, autoestima y sistema familiar. Si nos ponemos a ver, son 3 temas fundamentales que debemos abarcar como docentes para que nuestros alumnos puedan desarrollarse de una manera que puedan interactuar con los demás en el entorno en que se encuentren.